Feliz sábado, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Les saludamos desde la Asociación Atlántica de Honduras para toda la Unión Hondureña y también para todos aquellos nuestros hermanos que están fuera de nuestras fronteras. Queremos invitarlo a que nos acompañe a poder participar del culto de adoración en esta mañana. Y para iniciar, cantaremos la doxología Sea Exaltado. Sea exaltado el Señor, exaltado en el cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará. Su se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. A continuación recogeremos los diezmos y las ofrendas, pero antes vamos a ver el video de Venid y Ved y luego vamos a cantar el himno a Cristo Ved. Me dedico a, pues principalmente a atender mi casa y soy dueña de esta fonda. Cuando yo me casé con mi esposo, le estoy hablando de 17 años atrás, la fuente de ingreso era eso, él ordeñaba vacas y del producto de la leche, el queso, de ahí vivíamos, de ahí se sostenía la casa, hasta que llegó un momento en el cual pues fuimos parte de la delincuencia y le robaron las vacas a mi esposo. Un día, ¿verdad?, llegó ahí al corral y pues ya no estaba el ganado, se lo habían robado. Mi esposo y yo, ¿verdad?, como los jefes de familia, empezamos a pensar, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces mi esposo me decía, creo que me voy a tener que ir de jornalero a ganar un jornal. Y yo le dije, déjame ayudarte, yo sé que puedo hacer más y déjame ayudarte, déjame intentarlo. Y pues en ese momento no teníamos dinero para empezar un negocio, pero pues conseguimos dinero con los familiares y nació la idea de poner una fondita en la cual yo le dije a mi esposo, si esto funciona, pues vamos a ver la mano poderosa de Dios aquí, vamos a ver el poder de Dios, a ver si esto puede ser algo mejor. Cuando yo empecé a trabajar, platicamos con mi esposo y yo le dije, de todo lo que ganemos, yo voy a diezmar al Señor. De lo que Él me bendiga en el negocio, yo voy a diezmar. Y nos propusimos hacerlo. De repente yo tenía mucha duda, tenía mucho temor, pero no sé cómo, yo misma me sorprendo, cómo pude tener la capacidad primeramente de poder cocinar tanto y nosotros simplemente orábamos a Dios y le decíamos, Señor, tú sabes nuestra necesidad y tú sabes el por qué empezamos esto. Y empezaban a llegar las personas, empezaban a llegar, todo lo que yo cocinaba se terminaba. Y empezamos a ver la mano poderosa de Dios. Y nosotros no dudamos en ser fieles y en devolverle a Dios lo que le pertenecía. Es bonita la bendición de Dios, pero cuando se abren las ventanas de los cielos hasta que sobreabunda, como seres humanos yo no tenía la capacidad de soportar todo eso. Yo tenía mis 3 hijas que dependían, en aquel momento eran 2, mis 2 hijas que dependían de mí, mi esposo que dependía de mí, la casa que necesitaba quien la aseara también. Y esto era tanto, y aparte la presión de los clientes, que uno tras otro, a veces se terminaba la comida, que esto empezó a tener, empecé a tener problemas de salud, mi hermano. Yo tuve que ir de rodillas, fuimos con mi esposo de rodillas ante la presencia de Dios, y yo hablé claramente con mi Dios y yo le dije, Señor, gracias porque he visto tu mano poderosa en mi vida. Gracias porque he visto el poder que tú tienes y cómo tú has bendecido la fidelidad. Ahora yo estoy viendo
que tú querías quitarnos aquello que al parecer para nosotros en aquel momento era poco, pero era mucho, perdón, pero para ti era poco. Y ahora me estás dando, Señor, más, o sea, más venta, más trabajo, más bendiciones. Yo pedí al Señor que disminuyera las ventas y que solamente me diera lo necesario. Ya no mucho para no exaltarme, como dice la palabra de Dios, ni tampoco muy poco para que yo no renegara, que solamente nos diera lo necesario para poder yo servir y atender en todas las áreas. Y a raíz de eso, mi hermano, se empezaron a bajar las ventas, a bajar, hasta quedar en algo estable, algo que yo ya podía estar con mis hijas, ya podía tener momentos de convivencia familiar, ya podía ir a hacer visitación para la iglesia, ya podía ir a la iglesia con calma, ya, o sea, todo se tornó en algo hermoso de sobrellevar. Me gustaría compartirle a mis hermanos que no debemos de olvidar que Satanás es astuto. Él sabe las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Él sabe que el Dios al que servimos es un Dios bueno. Pero a veces, ¿verdad? Nosotros mismos no queremos soltar, nos afanamos en cosas terrenales y no queremos, ¿verdad?, soltar. A veces escatimamos en darle el tiempo a Dios. A veces, ¿verdad?, vivimos en un afán de lo material y Satanás piensa que por medio de eso nos puede destruir. Le quito, ¿verdad? Le quito esto y va a empezar a renegar de Dios. Así que yo le invitaría a mis hermanos, ¿verdad?, a que ellos, pase lo que pase, ¿verdad?, nunca se despeguen de la mano de Dios. Dios es bueno y Dios nunca nos va a quitar algo para darnos algo malo, sino que Él a veces tenemos que pasar por la prueba, ¿verdad? Y tenemos que separarnos a veces de cosas materiales, a veces en cuestiones de salud también pasar por momentos difíciles para poder ver la maravilla de sus promesas.
momento muy especial en nuestro culto de adoración y es ese espacio preparado para nuestros niños, así que queremos invitar a todos los pequeños en casa que nos están viendo en esta mañana a que puedan acercarse y poder escuchar la historia que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno que llegaron de nuevo. En Ecuador. En Bolivia. Argentina. Brasil. Chile. En Perú. Uruguay. Perú. Venezuela. De todos los lugares, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, de todo el mundo que a través de la internet puede... Qué bien que llegaron. Los felicito. Pedrito. No hay ningún otro país. Muy bien, papá. ¡Qué cosa! Hoy día vamos a continuar hablando de mayordomía. ¿Te gustó lo de mayordomía, verdad? ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de esta letra que pintaste tan bonita? Sí, y que te volviste a manchar los dedos otra vez, papá. Sí, pero es que... Te lo dije, no la tomes desde pero, arriba. ¿con qué pintaste la letra? La pinté con una pintura que parece que era de mi mamá. Y mancha las manos. Te la dejaste toda manchada. Oye, pero ¿cómo yo...? Pero te pinté la otra, te la dejé ahí al lado. ¿Dejaste acá al lado? Sí, ahí está. Otra vez dejaste la misma cosa. Lupa, no, papá, te lo dejé. Papá, oye, ¿cómo se ve la letra? Se ve grandota, enorme. No es esa entonces. No, te lo dejé de lado, está ahí. ¡Ah! Mira qué bien. No está bien pintada. ¿Cómo que no? Tiene un defecto aquí. Tiene un defecto, papá, solamente arte. ¿Sabes cómo me dicen en la escuela? ¿Quién te pintó eso? Un amigo. Te digo, papá, cómo me dicen en la escuela. ¿Cómo te dicen? Da Vinci. Da Vinci. Wow. Sí, humildemente. Mira, Da Vinci, ¿te quedó mal pintado aquí? No, eso es arte, papá, es el arte. Arte de hacer mal las cosas. Arte de que tenía cosas. Tenía que administrar bien mi tiempo, papá, y no lo logré hacer. Ah, ya. Vamos a hablar con esta... ¿Cómo le dices tú? No es... Es como de la que tú pronuncias. No, papá, es... Acostúmbrate a pronunciar. Esa es de tiempo. Esa es de tiempo, esta T va a ser de talento. Talento. ¿Qué diríamos que es el talento? Algo así bien generalizado. ¿Generalizado, papá? ¿La definición más perfecta de talento? Son las habilidades. No, usted no sabe, yo soy el que sabe. A ver. Talento. Una palabra que empieza con T, termina con O. Talento. Segundo, definición de algo que no va rápido. Talento. ¿Qué tiene que ver eso, la lentitud, con lo que estamos hablando? Bueno, papá, tú me dijiste que dijera que definiera lo que era talento. No, son las habilidades que nosotros tenemos. Por eso digo que son las habilidades. Son las habilidades para realizar cualquier actividad, pero que tenga que ver con la inteligencia. Bueno. Con esto de aquí de la inteligencia. Entonces ya lo sabemos. Está vinculado directamente con la Inteligencia, absolutamente amarrado, vinculado. Amarrado, unido, desarrollado. Exactamente. Es crear una actividad. Por ejemplo, que la mente me dice sí, que haga. son las habilidades. Por ejemplo, habilidad. ¿para qué tienes talento tú? Yo tengo talento para cantar. Canta, ¿ves? La. Muy bien. Más alto. La. Tú me dijiste más alto, papá. De tono. Ah, bueno, haberlo dicho en ti. La. Muy bien. La. Deja ahí. Deja ahí. Bueno, eso es un talento. Sí. Yo soy un hombre de talentos, papá. Tú eres un cantor. Soy un cantor. Muy bien. Un grupo que tenga talento, por ejemplo. Cuarteto Asaf. Cuarteto Asaf. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. Tiene mucho talento. Tiene mucho talento, es un menino. Y otro que no tenga talento. El mismo cuarteto cuando no duerme, sin talento. ¿Cómo eso cuando no duerme? Porque todo desafina, papá. Papá, ¿cómo vamos a definir lo que es realmente un talento? Una persona que hace muy bien las cosas. El talento es un don de Dios también, una habilidad que Dios te regala. Una habilidad. Una habilidad que Dios te regala para edificar la iglesia del Señor, edificar el pueblo de Dios, ayudar a otras personas con el talento que tú tienes. Es concedido por Dios también, igual que el Concedido tiempo. absolutamente por Dios para que tú administres esas habilidades que Él te presta, por las cuales también te va a pedir cuenta.
también va a pedir cuentas por los talentos que nos da. Por favor, claro que sí, pues si Él los presta para que tú los administres. Si tú eres cantor, tienes que cantar. Si tú eres matemático, tienes que dar clases de matemática. La habilidad que tú tengas, tienes que ejercerla. Y puedo mejorarlo. Puedes mejorarlo con la ayuda de Dios en la medida que lo vas cultivando. Pero esto va absolutamente ligado con la fidelidad. Fidelidad. Sí, fidelidad. La fidelidad es ser fiel. Fidelidad, comienza con F. Fidelidad. Fidelidad, sí. Como también el talento. No, pues el talento empieza con T. Ah, haberlo dicho antes, comienza con T. Pero los dos van juntos. Tú tienes que ser muy fiel en administrar tus habilidades. ¿Me entiendes o no? Sí, papá, tengo que tener actitud de hacer las cosas constantemente con compromiso. Compromiso de cumplir lo que a ti se te entrega para asumir. Como un aventurero. Como un aventurero, sí. Como un de veras que tú conquistador. vas a ser aventurero. Sí, es lo que quiero. Estoy desarrollando mis habilidades y Ajá. mis talentos que Dios me regaló. Muy bien. Estás desarrollando con tu tiempo tus habilidades para ser un aventurero de primera. Eso es Quiere decir que mayordomía. podemos cultivar nuestros talentos. Sí, tenemos que cultivarlos. Es como una semilla que tú plantas y la vas regando y ella va creciendo y va dando frutos y vas a tener muchas más semillas después. O sea, los talentos pueden multiplicarse. Se puede multiplicar. Sí, fíjate que en Mateo capítulo 25, Jesús... Mateo 25, no lo olviden. Sí, Jesús cuenta y narra una historia. Dice que un señor entregó para uno 5 talentos. 5 talentos. A otro le entregó 2. 2, Y a otro le entregó 1. 1. Y él se fue. Se fue. Después de un tiempo él volvió. Volvió. Y los citó a los que les había entregado los talentos. Muchachos, vengan. Ríndanme cuenta de los talentos que les dejé. Ahí está pidiendo cuentas. Eso. Entonces el primero dijo, Señor, tú me prestaste 5, 5. yo cultivé esos 5 Sí. y ahora tengo 10. Mira, lo hizo bien. Qué bien, siervo fiel, muy bien, Muy bien, buen siervo muy fiel. bien. Y usted, mijo, bueno, a mí me diste 2, tengo 4 ahora. Ahora tengo 4, lo multiplico Muy por bien. 2. 2 por 2, 4. Muy bien. Y al que tenía 1, 1. ¿y qué pasó con usted, hijo? ¿Qué hizo usted con lo que le pasé yo? Bueno, señor, como me diste 1 nomás, Sí, le dio tuve 1. miedo y lo escondí. ¿Lo escondió? No lo cultivé. No lo No lo cultivé. ¿Qué le dijo el señor? Pero ¿cómo es posible si te di solo 1? No lo cultivé, No le lo dijo. cultivaste. Llamó a los soldados que estaban ahí. ¡Soldados! Se presentaron los soldados y el señor dijo, sáquenlo fuera, ¡Sáquenlo de aquí! llévenlo lejos, no lo quiero ver. No lo quiero ver aquí. Y el señor le gritó, siervo malo, Malo. y negligente, ¡Negligente! sale de mi vista. ¡Sale de mi vista! Te di solo 1 y no hiciste nada con él. Ahora, esa historia que Jesús narra, el Señor está representado por Dios. Él es el que nos da y nos presta los dones y talentos y las habilidades. Y debemos hacerlo bien. Y Él nos va a pedir cuenta por eso, al No igual que podemos con el tiempo, esconderlos. por los talentos también nos va a pedir cuenta. Bueno, también para ustedes, niños, no pueden esconder Sí. sus talentos. Deben, muy por el contrario, acrecentarlos. Ustedes deben usarlo con mucha inteligencia para que Dios también pueda ayudarles a multiplicar sus talentos. Mayordomía tiene que ver con talento. Exactamente. Mayordomía tiene que ver con tiempo. Sí, señor. Tiempo. Tiempo. Reloj. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Así como el... Habilidades. Sí, talento Inteligencia. con la... de viento. ¿Cómo que de viento? El viento tiene tornado. Te lo dije. Bien, niños, espero que les haya gustado. Sí, señor. ¿Vamos a orar ahora? ¿Vamos a orar? Sí, vamos a orar. Administremos el tiempo. Señor, te rogamos que nos ayudes Ayúdanos, Señor. a usar bien nuestras habilidades y talentos en tu causa, para lo cual tú se los diste a tu iglesia para que niños, jóvenes y adultos lo usáramos para tu gloria y honor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Remando voy, remando voy para encontrarme con Dios. Ahora vamos a buscar en nuestras Biblias la lectura bíblica que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Y la palabra de Dios nos dice, y dijo David a Saúl, no desmaye ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará con ese filisteo. Habiendo leído la palabra del Señor, queremos presentarles al orador de esta mañana, quien es el pastor Jehaziel Clark,
quien nos está acompañando. Él es del distrito de La Masica. Así que bienvenido, pastor. El tiempo es para usted. Un feliz sábado a cada hermano que se encuentra en la Unión Hondureña. Que el Señor le bendiga esta mañana. Antes de iniciar con el tema, le invito a que incline su rostro ahí donde se encuentra para poder empezar con una palabra de oración. Oremos. Padre que estás en el cielo, en estos momentos estamos agradecidos por este día que nos has dado. Ahora al iniciar y meditar en tu palabra, pedimos que tú puedas ser el que nos está hablando y que este mensaje pueda ser de bendición para nuestras vidas. Gracias porque tú siempre estás con nosotros y nunca nos abandonas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada ser humano tiene un gigante en su vida para vencer. Los gigantes pueden ser el banco, la enfermedad, problemas de salud, cualquier problema que usted considera que no pueda vencer por sí solo. De igual manera, hay gigantes que pueden ser un obstáculo para nuestra vida espiritual, como las películas, el internet, las redes sociales y entre otras cosas que nos bloquean nuestra espiritualidad con Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, en la Biblia encontramos a un joven como tú y como yo, quien venció a un gigante de verdad, y su nombre es David. El tema de esta mañana es titulado Venciendo a los gigantes. Yo te invito esta mañana a ir a tu Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 17, del verso 32 al 50. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 32 al 50. Y de ahí vamos a encontrar 4 pasos muy importantes por la cual nosotros podemos vencer a los gigantes de nuestras vidas. El primer paso la encontramos en el verso 32. Primero de Samuel, capítulo 17, verso 32. Y la palabra del Señor dice: Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. El primer paso para poder vencer a los gigantes de nuestras vidas es tener la determinación para poder vencer. Tener la determinación para poder vencer. La sierva del Señor dice que cuando David dijo estas palabras, y él vio que todo Israel estaba adormentado y supo que el filisteo lanzaba su amenaza día tras día, sin que se levantara un campeón en todo Israel para que acallara a aquel jactancioso, su espíritu de él se conmovió dentro de él. Se encendió su celo para salvar al honor del Dios viviente y del crédito de Israel. Vemos que en el verso 32, cuando David le dijo estas palabras a Saúl, David está enfrente de un gigante, de un fuerte guerrero de experiencia llamado Saúl. Sabemos muy bien que cuando Saúl fue escogido para ser rey de Israel, él era de un buen aparecer, era alto, gigante. Y vemos de que aquel muchachito le dice al gigante de Israel que él enfrentará al gigante filisteo. Saúl era el gigante de Israel, porque él era el rey. Este enfrentamiento tendría que ser entre Saúl y Goliat. Pero lamentablemente, mis queridos hermanos, Saúl no podía, porque en su corazón no había un temor a Dios. Y de igual manera, él tenía una conciencia de culpabilidad. Y estos motivos eran por las cuales él no pudo vencer a aquel gigante. Al otro lado vemos a un muchacho por el nombre de David. Sin experiencia de soldado, desafiaba al filisteo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios estaba con él. Y David no podía permitir que el nombre del Dios viviente sea insultado por las bocas de un pagano. Él tuvo la certeza y la determinación, porque en su corazón él tenía un espíritu de genuino y de optimismo, de valor, porque Dios estaba con él. David sabía que la presencia de Dios y que Dios estaba con él en todo momento
Entonces él no tuvo el miedo de poder enfrentar a aquel gigante. Sin embargo, también, hermanos, sabemos que David fue ungido por Dios mediante el profeta Samuel. Entonces, él siendo ungido por Dios, ya nada le podía suceder al próximo rey de Israel. Si nosotros leemos el verso 33, vemos de que Saúl le dijo las siguientes palabras a David. No podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él hombre de guerra desde su juventud. Qué lamentable eran estas palabras que le dijo Saúl a David, ya que Saúl estaba mirando la apariencia de David. Este rey quería a alguien con mucha experiencia y fuerza para que enfrentara a aquel gigante filisteo. Y tristemente no estaba buscando a alguien que con el amor de Dios. Hoy en día sucede lo mismo. Los hombres miran la apariencia, pero mis queridos hermanos, Dios mira el corazón de las personas. Y en un momento de guerra, Saúl estaba teniendo un corazón de hombre, ya que David era el muchacho correcto para hacer el enfrentamiento contra aquel gigante. Vemos de que este muchacho también tenía esa determinación dentro de él para vencer. Y para que nosotros podamos vencer a los gigantes de nuestras vidas, tenemos que tener la determinación para poder hacerlos. Sin la determinación no vamos a poder hacer nada. También tenemos un espíritu de optimismo y de valor como David. Tenemos que tener este tipo de espíritu en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, en todo momento. La palabra optimismo, la Real Academia Española lo define como la predisposición a entender y analizar la realidad desde su aspecto más positivo. Hermanos, nosotros en nuestra vida actual, cualquier gigante que tengas en tu vida actual, para que tú lo puedas vencer, tienes que mirar el lado positivo de la vida. Porque si nos pasamos todo el tiempo quejándonos, nunca vamos a tener la determinación. Y lamentablemente hoy como seres humanos nos pasa algo, vemos algo muy difícil, lo primero que hacemos es quejarnos en todo momento. Pero mi querido hermano, déjame decirte que un paso la cual David utilizó para que él pueda vencer es tener la determinación para poder hacerlo. Y esta misma enseñanza se aplica para nuestras vidas también. Tenemos que tener la determinación en nuestra vida. Les invito a continuar leyendo conmigo en el verso 37 de 1 Samuel capítulo 17, verso 37. Aquí vamos a encontrar, mis queridos hermanos, el segundo paso para que puedas enfrentar a los gigantes en tu diario vivir. El verso 37 lee de la siguiente manera. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Qué hermoso ver lo que Saúl le dijo a David, ve y Jehová esté contigo. Mis queridos hermanos, Dios estaba enseñando a David lecciones de confianza. Y el segundo paso para que uno pueda vencer a los gigantes de nuestras vidas es que tenemos que tener la confianza en Dios. Y vemos de que así como Moisés fue educado para su obra, y así también el Señor estaba preparando al hijo de Isaí para hacerlo con su pueblo escogido. Vemos de que en este cuidado de rebaños, porque David era un muchacho de joven que pastoreaba ovejas. Y vemos que en su cuidado de los rebaños aprendía a apreciar en forma especial el cuidado del gran pastor por las ovejas de su dehesa. Y vemos de que este mismo muchacho en los campos con las ovejas, Dios le había enseñado a David que la confianza
era algo indispensable, algo muy importante. Pero de igual manera le enseñó a él, ahí en el campo, de que la confianza es importante, pero también que la humildad es algo muy importante en la vida actual. David sabía que su protector era el Dios de Israel. Él lo sabía muy bien, sabía que Dios iba a estar con él sin importar las situaciones. Y vemos de que iba a demostrar que su Dios era poderoso y que el pastor de Israel era Dios. Así como David protegía de sus ovejas y él llegó a protegerlas cuando era un pastor, de la misma manera Dios iba a proteger a sus ovejas, que es el pueblo de Israel, a sus hijos. En cierta ocasión estaba ardiendo una casa. Todos se habían salvado excepto un niño. Aquel niño se encontraba en el segundo piso. La escalera estaba llena de llamas y no había salida por ningún lugar. Entonces aquel niño se fue por la ventana y gritaba: papá, papá, ¿cómo escaparé?, gritaba aquel niño con mucha angustia. Aquí estoy, gritaba aquel padre, déjate caer, te recibiré en mis brazos. Aquel niño, por el nombre de Carlitos, decía, vemos de que él salió por las ventanas y al momento de escuchar las otras personas que le gritaban de igual manera: déjate caer que tu papá te recibirá en sus brazos. Y vemos de que el padre también le decía: suéltate que yo te recibiré. Y vemos de que aquel niño gritaba que tenía miedo, pero aquel niño se recordó de que su padre siempre estaba con él, incluso en los momentos difíciles. Él recobró su confianza en el Padre. Y vemos que acordándose de la fuerza y del amor de su padre, el niño se dejó caer. Y a los pocos instantes se halló salvo en los brazos de su padre. Vemos de que aquel niño, Carlitos, él tenía confianza en su padre porque conocía quién era su padre. Y lo mismo sucedía con el joven David. Él sabía quién era su Padre celestial, él conocía muy bien y él no tenía miedo. Y vemos que esta confianza David no la consiguió en un momento así rápido. Esta confianza fue cultivada en las pocas cosas que David había hecho en su casa y en el campo. Esta confianza misma que él había desarrollado en el campo iba a ser usada para las grandes cosas para la vida de David, como el enfrentamiento de aquel gigante. David también cultivó su confianza en Dios por el encuentro que él tenía todos los días con Dios mediante la meditación y los himnos. Fue así como él cultivó esta confianza en Dios. Mi querido hermano, déjame decirte también, para que nosotros y para que tú puedas vencer a los gigantes de tu vida, tenemos que tener la confianza en Dios. Tenemos que confiar en Dios en las situaciones pequeñas para que podamos confiar en Dios en las situaciones grandes de nuestra vida. También cada día debemos pasar tiempo en la meditación de sus obras. Así nuestra confianza en Dios será cultivada. ¿Y cómo podemos pasar tiempo con Dios? Orando, leyendo su palabra, consagrándonos a Dios cada día para que esa confianza en Cristo Jesús pueda ser desarrollado en cada momento de nuestras vidas. Mi querido hermano, recuerde que el segundo paso para poder enfrentar a los gigantes es tener la confianza en Dios. Les invito a leer el mismo capítulo de 1 de Samuel, capítulo 17, verso 40. Y dice de la siguiente manera: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue
hacia el filisteo. El tercer paso para que podamos vencer a los gigantes en nuestras vidas, mi querido hermano, es usa las habilidades que Dios te dio. Utiliza las habilidades que Dios te ha dado, mi querido hermano. Aunque Saúl le había dado permiso a David para que aceptara el desafío, el rey tenía muy pocas expectativas de que el joven David fuera victorioso en su valorosa empresa. Él había ordenado que se vistiera al joven con la coraza del rey. Se le puso ese almete pesado de metal en la cabeza y el ciño en el cuerpo, así como la coraza también, la espada del monarca. Así de esta manera describe la sierva del Señor que se inició la marcha, pero de pronto el joven volvió sobre sus pasos. Y todas las personas estaban en la expectativa. Y lo primero que pensaron era de que David había decidido no arriesgar su vida en una guerra o arriesgar su vida en tan desigual encuentro con aquel gigante. Pero el joven distaba mucho a pensar así. Y vemos que cuando él regresó con Saúl, él le suplicó que les quitara, que le permitiera quitarse todas aquellas armaduras muy pesadas que tenía sobre de él. Saúl tenía la habilidad de usar las armaduras y la espada de guerra, pero aún así él no pudo y no podía enfrentar a aquel gigante. ¿Por qué no pudo hacerlo? Porque él no tenía el amor de Dios. David fue con la habilidad que Dios le había otorgado, esa habilidad incluso la aprendió cuando estaba cuidando de las ovejas de su padre. Y vemos de que él decidió tomar su onda. Y al ver esto, aquel rey se desanimó y perdió las esperanzas de que aquel jovencito aquel jovencito iba a poder vencer a aquel gigante, porque la confianza de Saúl estaba en las armaduras terrenales. Estaba puesto su confianza en eso y no en Dios, mi querido hermano. Fue por eso que él mandó a vestir a David con aquellas armaduras, porque él la tenía enfocada todo en las cosas materiales. Y sabemos muy bien cómo las ondas en la tiempo antiguo eran realizadas. No podemos decir, no, yo no sé hacer nada, yo no puedo hacer nada. Dios no me ha bendecido con habilidades. No. Cada uno de nosotros hemos sido bendecidos por Dios con una habilidad muy importante. Y mi querido hermano, nosotros tenemos que utilizar las habilidades que Dios nos ha dado. Las habilidades puede ser que podemos cantar, podemos predicar, podemos sonreír, podemos ser amigos, hacer obra misionera, predicar el evangelio de Dios, tocar algún instrumento. Déjame decirte, mi hermano, que Dios no importa lo que tú digas que no tengas una habilidad, Dios te ha bendecido con una. Y si no la has descubierto, tienes que descubrirlo y utilizarlo para que sea una bendición para Dios y para su obra. Hermanos, cualquier talento para vencer los obstáculos de la vida, podemos utilizarlas en el nombre de Dios. Creo que conocemos la historia de aquel guitarrista por el nombre José Antonio Meléndez Rodríguez, mejor conocido como Tony Meléndez. Aquel señor nació en Nicaragua, en el lugar llamado Rivas, el 9 de enero del año 1962. Y es conocido por un guitarrista muy famoso. ¿Por qué? ¿Pero qué lo hacía? Ya que ¿qué lo hacía él una persona destacada? Es un guitarrista y compositor nicaragüense. Y es conocido por la habilidad de tocar las guitarras con el pie. Él nació sin brazos a consecuencia de algunos medicamentos que al parecer su madre había utilizado cuando estaba durante el embarazo.
A pesar de esto, aquel hombre nunca miró las limitaciones que él tenía. Para él esto no se convirtió en una limitación en su vida. Y vemos de que el mundo le quitó las manos, pero Dios le dio los pies. Y aquel hombre usa los pies para poder vencer a aquel gigante. El mundo le quitó las manos, pero Dios le dio los pies. Y aquel hombre conocido como Tony Meléndez usa sus pies para vivir. Tú y yo nunca debemos que ver las limitaciones en que tenemos. Usemos lo que Dios nos ha dado para vencer a los gigantes de nuestras vidas. El gigante de Tony Meléndez era no tener manos, pero vemos de que él la venció usando los pies. Mi querido hermano, yo te hago la invitación a que tú puedas usar tus talentos para poder vencer a los gigantes de nuestra vida. Usa las habilidades que Dios te ha bendecido con y ten una certeza de que Dios ten la determinación. Tenemos que también tener la confianza en Dios. Y tenemos esto, podremos usar también las habilidades que Dios nos ha bendecido, mi querido hermano. Les invito a leer el verso 45 del mismo capítulo en que estamos estudiando esta mañana. Les invito a ir en el verso 45. Primero de Samuel, capítulo 17, verso 45. Y vemos que dice lo siguiente. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes conmigo con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo en ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Muy importante, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El cuarto paso, mis queridos hermanos, es algo muy importante también, y es vencer en el nombre de Dios. Tienes que vencer en el nombre de Dios. La sierva del Señor describe que cuando David dijo estas palabras, hubo un tono de intrepidez en su voz y una mirada de triunfo y regocijo en su bello semblante. Este discurso fue pronunciado con una clara voz y de una manera musical, que incluso lo describe que resonó por los aires y le oyeron distante los millares que lo escuchaban, convocados para la guerra. Mi querido hermano, Goliat representa muchas cosas. Goliat representa la seguridad, la fortaleza personal. Representa el orgullo de la exaltación. Vemos de que también representa la vanidad de la aclamación popular. También representa la indomable fiereza de la pasión humana. Del otro lado también, si nosotros llegamos a describir lo que David representa, y él representa aquí es una tranquilidad. Él tenía una confianza en Dios. Él sabía que Dios estaba con él. Y vemos de que él tenía una fortaleza divina y de igual manera la determinación de glorificar a Dios a llevar a cabo su voluntad. Mi querido hermano, David venció en el nombre de Dios. Él pudo vencer a aquel gigante en el nombre de Dios. Y déjame decirte esta mañana que tú también puedes vencer en el nombre de Dios. No temas de lo que estás pasando en tu vida. No temas, porque Dios está contigo. La pregunta es, ¿quién eres? ¿Goliat que lucha con su propia seguridad? ¿O David quien vence en el nombre de Dios? Ahí donde te encuentras te puedes responder a esa pregunta, ¿quién eres? Mi querido hermano, yo sé que cada uno de nosotros queremos ser como el joven David, que luchó para honrar el nombre de Dios, no por su propia gloria, no. Mi querido hermano,
Mi querida hermana que me estás escuchando, tenemos que luchar de esta misma forma que David hizo. En el nombre de Dios y para el nombre de Dios. Y cuando nosotros podamos hacer estas cosas, y cuando nosotros hagamos estas cosas, vamos a tener la victoria de cualquier obstáculo que se está enfrentando en nuestras vidas. Querido hermano, tenemos que conocer a Dios de manera personal. Si no lo conocemos, no vamos a tener esa confianza, esa certeza, no vamos a poder vencer en el nombre de Dios. Porque vemos de que este joven lo pudo hacer porque él conocía a Dios. Él conocía sus armas, él se conocía a sí mismo y él sabía de que Dios estaba con él. Mis queridos hermanos, en la vida nos encontramos con diversos gigantes. Yo no sé cuál es el gigante en que tú te estás enfrentando hoy. No sé cuál es la dificultad en que estás pasando, pero hay una persona que sí lo sabe y esa persona es Dios. Déjame decirte que para que puedas vencer a los gigantes de tu vida, utiliza estos mismos 4 pasos que hemos aprendido de la historia de David. El primer paso es tener la determinación para poder vencerlas. El segundo paso es tener la confianza en Dios. Tercer paso es utilizando las habilidades que Dios te ha dado. Y la cuarta forma en cómo podemos aprender, en la que podemos vencer los gigantes, es vencer en el nombre de Dios. Ten seguro de que si un joven muchacho en la Biblia lo pudo hacer, hoy también tú lo vas a poder hacer en tu vida. En la vida que te encuentras. Mi querido hermano, si sientes que el gigante en tu vida es imposible de vencer, hoy Dios mismo las quiere vencer por ti. Hoy mismo es el día en que las puedas vencer en el nombre de Dios. Mis queridos hermanos, si quieres que Dios conquiste un gigante en tu vida, yo te invito a que ahí donde estés digas: Señor, yo quiero vencer en tu nombre. Señor, yo tengo la determinación. Señor, yo tengo la confianza en ti. Señor, yo tengo las habilidades y sé que lo voy a poder hacer porque tú estás conmigo. Que en esta mañana puedas enfocar tu mirada en Cristo Jesús. Y recuerda siempre, mi querido hermano que me estás escuchando, que el Señor está contigo en todo momento y jamás te va a abandonar. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por habernos acompañado en este espacio. Que Dios les bendiga y que estén bien.